Hola, buenas. Mi nombre es Mariana Melián y con mi compañera Josefa Peña vamos a presentar Italia y la conquista de Albania. Somos del curso segundo C y nuestro profesor es Víctor Correa. Introducción. Los objetivos de esta presentación serían comprender la importancia de Italia y esta conquista, analizar tanto a Italia y como a Albania y recalcar la importancia y el rol de Benito Mussolini. Otro objetivo sería observar superficialmente el contexto histórico en el que se encontraba este suceso. En las imágenes tenemos a Benito Mussolini, la primera imagen, el cual fue un personaje súper importante para esta presentación. Abajo tenemos una imagen de cómo Italia está conquistando Albania. Al lado tenemos la bandera albanesa y arriba la imagen que dice muy italiano, es una representación de mujeres, de la bandera de mujeres, con los colores. Antecedentes. Los albaneses descienden de los antiguos ilirios. Era un pueblo indoeuropeo que emigró desde Europa Central hacia Europa del Sur, llegando al norte de Grecia en sus inicios de la Edad de Hierro. Los ilirios mantuvieron un fuerte contacto con los griegos, y mientras las tribus albanesas estuvieron unidas a las antiguas estructuras de los monarcas locales. En esta imagen podemos ver dónde está ubicada Albania actualmente. Contexto histórico. Esto ocurre desde 1939 hasta 1942 o 1943 y trata sobre Italia y lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Primero se desencadena la Segunda Guerra Mundial, involucrando a países potencias donde se encuentra involucrado Italia, Alemania, Estados Unidos, etc. Se le considera la guerra que tuvo un impacto más radical en todo el mundo y más sangrienta. La que sufre la pérdida más grande de capital humano al final fue la Unión Soviética con 18 millones de civiles. El más beneficiado de este conflicto asimismo fue Estados Unidos, perdiendo a menos soldados y civiles y convirtiéndose en la principal potencia del mundo. Después está la Sociedad de Naciones, fue reemplazada por la ONU. Esta tuvo sede en New York. En 1941 se firma la Ley de Préstamo y Arrendo entre los aliados. En 1942 se inicia la Batalla de Stalingrado, siendo esta la lucha más sangrienta de la historia entre la Unión Soviética y los nazis. Esta guerra fue por el control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943, y ganó la Unión Soviética. Después se realiza el pacto tripartito entre las potencias del eje. Esto pasó en 1940. Los aliados son los países opuestos a las potencias del eje, y las potencias del eje serían Roma, Berlín y Tokio. Es un bando beligerante que se enfrentó a los aliados. En estas imágenes tenemos en la primera una imagen de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda está la Guerra Civil de China por el control del territorio. Abajo está una imagen de los judíos que estaban transportando hacia los campos de concentración. En la cuarta imagen tenemos la Junta de la ONU y en la última una imagen de de la guerra más sangrienta, de la de Stalingrado. Ahora voy a hablar sobre Italia. Italia se destaca principalmente en el siglo XX, aproximadamente desde 1920. En este se observa primordialmente, y acorde al tema principal de la presentación, la fundación del Partido Nacional Fascista Italiano en 1921. Instaurado desde sus ideales políticos, un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista, además de la sumisión de la razón a la voluntad y a la acción. Este Partido Nacional Fascista se encuentra liderado por Benito Mussolini. A continuación le daré una resumida biografía de él y lo que realizó como político. Él nació el 29 de julio de 1883.
Benito Amilcare Andrea Mussolini fue un político militar y dictador italiano, presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943. Después de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, la crisis de las democracias liberales, agravada por el crack económico de 1929, favoreció un fenómeno que se caracterizaría a la Europa de entreguerras, el auge de los totalitarismos. Su primera manifestación fue el fascismo, denominación que procede de los fasci di combatimiento, creados en 1919 por Benito Mussolini, quien se hizo con el poder en 1922 e impuso una dictadura de partido único. El régimen fascista italiano se convertiría en el principal aliado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945, y corrió su misma suerte tras la derrota. Bueno, a continuación le vamos a contar un poco de la vida de Benito Mussolini en cuanto a su vida política. Nació en Italia en 1833 y murió en Italia también en 1945. Este personaje se destaca más que nada por ser el líder político italiano que instauró el régimen fascista en Italia desde 1922 hasta 1943. Su primera afiliación política fue cuando Mussolini se acercó al Partido Socialista Italiano, atraído por su lado más radical y seduciéndolo aún más la vertiente revolucionaria de este, ocurrida en 1910. Sin embargo, 4 años después, la división entre este personaje y los socialistas aumentó con la neutralidad que proclamó el partido contra la entrada de Italia a la Gran Guerra. Finalmente, este fue expulsado al expresar su súbito cambio de opinión y a cuanto a la presentación que había dado el Partido Socialista ante este suceso. Benito Mussolini quiso capitalizar el sentimiento de insatisfacción de su país en cuanto a la Gran Guerra, haciendo un llamado de lucha contra los partidos comunistas, declarándolos culpables de todo lo dicho anteriormente. Después de un tiempo, funda en 1921 el Partido Nacional Fascista. Se da a conocer en 1922 la marcha sobre Roma. Los partidarios y el líder se presentan como defensores de la patria, la ley y el orden, enfrentándose violentamente a cualquier partido de izquierda de Italia. En el mismo año, este llega al poder como primer ministro, siendo el rey obligado a firmar este nombre, ya que los acontecimientos lo presionaron. También se crearon las milicias voluntarias para la seguridad nacional, una fuerza violenta y terrorista que ocupó como campaña para su elección en 1924 Benito Mussolini. Finalmente gana el partido fascista y la violencia se vio en aumento, y asimismo el totalitarismo de Mussolini y la aniquilación de cualquier oposición presente en su camino. Se ven suprimido el derecho a huelga, los sindicatos y patronales y obreros se vieron incorporados en las organizaciones corporativistas creadas por el gobierno. En fin, su régimen, en cuanto a lo social, anulaba los derechos individuales y otorgaba al Estado todo el control de los medios de comunicación y la educación de los niños bajo un credo fascista. En cuanto a lo económico, este seguía igual, es decir, en manos de las mismas empresas desde la Primera Guerra Mundial. Finalmente, Benito Mussolini se fue acercando al nazismo una vez cuando Hitler llegó al poder en Alemania. Fue un dirigente nazi, se había inspirado en el mismo Mussolini, concluyendo que se admiraban mutuamente. Finalmente, en 1945 muere fusilado junto a su compañera de vida y fue expuesto su cadáver en la plaza pública de Milán. En cuanto a Albania, las potencias europeas designaron como rey de Albania al príncipe alemán Wilhelm zu Wild. Este rápidamente se fue del país porque no se entendía con los albaneses y por el inicio de la Gran Guerra. También durante el inicio de esta Primera Guerra Mundial, Albania fue ocupada por los ejércitos de Austria, Francia, Italia, Grecia, Serbia y Montenegro. Al final de la Gran Guerra, las potencias europeas querían repartirse el territorio albanés entre los países límites, es decir, los que estaban entre fronteras, pero el plan fue vetado por el presidente norteamericano Woodrow Wilson. En 1920 Albania fue admitido en la Liga de las Naciones y en 1927 el presidente albanés Zogu
el cual fue un político albanés, el primer presidente de Albania y luego rey del mismo con el nombre de Zog I. También nació en 1895 y murió en 1961. Bueno, este personaje firmó un tratado con Mussolini que convertía al país en un protectorado italiano y Zogu proclama la monarquía en 1928. Finalmente Italia ocupa Albania en 1933. Aquí podemos ver al rey Zog I, el cual fue un político ya albanés y fue el primer presidente del país, pero finalmente terminó como rey. Bueno, tenemos el tema principal, el cual es la conquista de Italia a Albania. En 1940, Mussolini se vio impulsado a seguir la política expansiva de Hitler. Esta consistía en tomar la mayor cantidad de territorio posible y reclamar lo suyo, es decir, de Alemania, en este caso de Italia, y tomó la decisión de ocupar un territorio exterior el cual no supusiese problema alguno durante la conquista. También este fue un método de campaña política y esto fue decidido los primeros días de abril del mismo año y para el día 16 de abril reclamaba a Víctor Manuel III, rey de Albania, añadiendo un nuevo título a Italia de los que ya se poseía anteriormente. Bueno, luego tenemos las consecuencias donde el reino de Albania fue oficialmente anexado por la Italia fascista y al mismo tiempo el gobierno de Tirana pasó a estar dirigido por el Partido Fascista Albanés. En esta conquista Albania sufrió 1000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Italia sufrió unas 400 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. De forma internacional, esta conquista apenas afectó la catástrofe a la que se dirigía Europa, en este caso la Segunda Guerra Mundial, y fue solamente una conquista más dentro de las conquistas de los títulos que tenía Italia. Finalmente aquí podemos ver fotos actuales de Albania, donde se puede ver que es bastante pintoresca, muy bonita. Y como conclusión queremos decir que fue un trabajo no difícil, pero sí que investigamos harto y nos informamos mucho, además que teníamos que informarnos de materia que ya habíamos pasado, entonces fue como nutrir más información que ya teníamos, entonces fue bastante positivo para nosotras y además que conocimos un país que no conocíamos antes, el cual es Albania y es bastante al no ser tan nombrado, pero al mismo tiempo como que tiene historia y eso igual es bastante positivo para nosotras. Muchas gracias y espero lo disfruten y hayan entendido.